En esta clase vamos a ver las variaciones a la forma estándar. Enseguida repasamos lo que es la forma estándar. Pero ¿cuáles son esas variaciones? Son las que aparecen aquí enunciadas del punto 2 al 6. Por ejemplo, restricciones de igualdad, restricciones del tipo mayor o igual, cuando la función objetivo es minimizar, cuando los lados derechos son negativos y hay una última condición, que es la condición de signo de las variables, que a su vez la vamos a partir en tres subcasos, que son variables que tienen una cota inferior negativa, variables libres o irrestrictas, o sea que se pueden mover entre menos infinito e infinito, y variables estrictamente negativas. Sigamos tomando como modelo el problema de la window. Recuerden que es maximizar z igual 3x1 más 5x2 sujeto a tres restricciones de las tres plantas. x1 menor o igual que 4 de la planta 1, 2x2 menor o igual que 12 de la planta 2 y 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 y x1 y x2 que son las dos variables del problema puertas x1 y ventanas x2 mayores o iguales que 0. ¿Qué es la forma estándar? Miren las cuatro características que tiene el algoritmo que habíamos venido trabajando hasta ahora. Primera, el problema es de maximización. Segunda, todas las restricciones son de tipo menor o igual. Tercera, todos los lados derechos son mayores o iguales que 0. Y cuarta, todas las variables son mayores o iguales que 0. Cuando se viola cualquiera de esas cuatro características, el problema está salido de la forma estándar y hay que hacer adaptaciones para resolverlo por el algoritmo simples que trabaja con base en la forma estándar. Una forma entonces de salirse de la forma estándar es cuando aparecen restricciones de igualdad, o sea, ecuaciones. Resulta que uno diría, pero ¿cómo así? Si el algoritmo trabaja con base en ecuaciones, porque recuerden que para trabajar el algoritmo uno convertía las restricciones de tipo menor o igual en restricciones de igualdad o en ecuaciones agregando variables de holgura. Entonces uno pensaría, pero si me dan una ecuación, pues no tengo que hacer nada, ya está dada como ecuación, no tengo que agregarle variables de holgura. Enseguida vemos qué problema se presenta de todas formas cuando aparece una ecuación y hay que hacer una adaptación. Una forma de sacarle el cuerpo a la ecuación sería plantear una restricción con el lado izquierdo igualito como está en la ecuación, pero menor o igual. Y una segunda restricción con el lado izquierdo idéntico también, pero con restricción mayor o igual. Entonces, el lado izquierdo menor o igual que B1 y mayor o igual que B1, pues por supuesto eso lo fuerza a ser igual a B1. Entonces el problema sería equivalente. El único problema es que se incrementa el número de restricciones, porque miren que ya una restricción de igualdad se convirtió en dos, una de menor o igual y otra de mayor o igual. Entonces vamos a ver cómo se maneja el problema. La forma de manejar las restricciones de igualdad es por medio de lo que se denominan variables artificiales o ficticias, o sea, variables inventadas, variables que no existían en el problema y que uno se las inventa para cuadrar un descuadre que lo vamos a explicar enseguida. Entonces, para eso, supongamos que le introducimos esta variante al problema de la window, y es que la tercera restricción la ponemos en forma de ecuación, en vez de menor o igual que 18. De resto el problema permanece idéntico, la misma función objetivo de maximización, las otras dos restricciones son de tipo menor o igual y las dos variables son mayores o iguales que 0. Ahora, ¿de dónde puede surgir esto en la práctica? Pues supóngase que la empresa quiere utilizar la planta 3 a full capacidad o que, por ejemplo, le anunciaron al gerente que vea, va a venir a visitarnos el presidente de la compañía y va a visitar la planta 3 y él dice, uy, no, yo no puedo mostrar que en esa planta haya máquinas ociosas, que haya tiempo libre, voy a poner esa planta a trabajar a full capacidad. Por la razón que sea,
el caso es que queremos que la planta 3 trabaje a full capacidad, o sea, que se gasten las 18 horas, no que haya la posibilidad de que se gasten menos 18 horas como ocurriría con la restricción menor o igual, sino hay que gastarse las 18 horas. Entonces miren que eso convierte esa restricción de la planta 3 en una ecuación, en una restricción de igualdad. Entonces, en esta variante del problema, como las restricciones de las plantas 1 y 2 son de menor o igual, recuerden que para convertirla en ecuaciones, porque el algoritmo requiere que se trabaje con ecuaciones, se agregan variables de holgura. Ahí aparecen. X3 es la variable de holgura de la planta 1 que representa las horas ociosas de la planta 1 y X4 es la variable de holgura de la planta 2 que representa las horas ociosas de la planta 2 y a la ecuación 3 que es la de la planta 3, como no necesita variable de holgura porque ya está en forma de ecuación, entonces simplemente queda 3x1 más 2x2 igual 18 y ya tenemos el problema en forma de ecuaciones. Recuerden que la restricción de la función objetivo también se plantea como una ecuación igualada a cero, porque todo el lado derecho se pasa al lado izquierdo. Entonces, en vez de decir maximicemos z igual 3x1 más 5x2, se dice maximicemos z sujeto a una restricción cero que es z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0. Ya tenemos ahí las cuatro ecuaciones con las cuales creería uno que podría empezar a trabajar el algoritmo simples, pero miren que se presenta un problema. Recuerden que habíamos dicho que el algoritmo simples requería una matriz identidad dentro del conjunto de restricciones. Y aquí no aparece porque el vector, cuando se piensa en la forma matricial, el vector 0001 no está. Hay dos vectores de la matriz identidad, los que están asociados con las variables x3 y x4. Pero como no aparece la variable x5 que aparecía cuando el problema era de la forma menor o igual, entonces no está la matriz identidad y necesitamos la matriz identidad porque esa fue la condición que le pusimos al algoritmo simples para poder leer fácil la solución. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa matriz identidad? Pues vamos a inventarnos una variable que se llama variable artificial. Entonces, como está haciendo falta un 1 para completar la matriz identidad, ponemos ese 1 inventado en la tercera planta, inventamos una variable que la vamos a llamar x5 y con eso sí se completa la matriz identidad. Ahora, ¿cuáles son las características de estas variables artificiales o ficticias o inventadas? Primera, deben ser no negativas. ¿Por qué? Porque el algoritmo simples requiere que todas las variables sean no negativas, entonces estas, así sean inventadas, tienen que adaptarse a los requerimientos del algoritmo simples. Segunda, sirven como variable básica en la ecuación donde aparecen. ¿Por qué? Porque recuerden que las variables que sirven de matriz de identidad son las variables básicas. Entonces esta precisamente se introdujo para lograr el vector de la matriz identidad, entonces es una variable básica. Entonces, para completar ese 1 en la solución básica factible inicial que no estaba. Una cuarta característica, esta es muy importante, es que en la función objetivo hay que penalizarla de una forma desproporcionadamente grande. ¿Por qué? Porque como es una variable inventada, pues de hecho, cuando esa variable toma valores, el problema está alterado. Porque si yo digo 3x1 más 2x2 igual 18 y yo me invento una variable y pongo 3x1 más 2x2 más x5 igual 18 y x5 coge un valor, por ejemplo, de 1, entonces quedaría 3x1 más 2x2 igual a 18 menos ese 1, si lo paso a restar al lado derecho, me quedaría igual a 17. Entonces el problema que se estaría resolviendo sería un problema distinto, no es un problema con 3x1 más 2x2 igual 18,
sino con 3x1 más 2x2 igual a 17, o otro valor distinto dependiendo del valor que tome esa variable inventada. Entonces, para corregir eso, lo que se hace es ponerles un valor negativo bien grande en la función objetivo de maximización para que al optimizar, como el problema es de maximización y tienen un valor de penalización muy grande en la función objetivo, un valor que tiende a menos infinito, entonces al optimizador, digámoslo así, que le da miedo darle cualquier valor, porque si esa variable vale menos infinito y toma el valor menos el valor .0001, eso de todas formas tira la función objetivo a menos infinito, entonces no logra el máximo, porque antes al ser menos infinito sería un mínimo. Entonces por eso se les inventa esa penalización en la función objetivo para hacer que el proceso de optimización se deshaga de ellas, les dé valor cero. Si toma un valor cero, el problema que yo estoy resolviendo sí es el problema original, porque yo me invento una variable y esa variable resulta cero, es como si no me hubiera inventado nada, o sea, estaría resolviendo el problema original. Existen entonces varias alternativas para manejar el problema con esta variable inventada. Miren que aquí aparece la restricción con la variable inventada que la llamamos x5, o sea 3x1 más 2x2 más x5 igual 18. Miren que le ponemos una barrita encima como para distinguir que no es una variable de holgura, sino que es artificial, que es inventada. Pero de hecho no hace falta poner eso, uno sabe que la restricción es originalmente de ecuación y que x5 es una variable artificial. En cambio, miren lo que se hace en la función objetivo. Como dijimos que queríamos que la variable se vuelva cero, porque si 3x1 más x2 más 2x2 más x5 igual 18 y x5 es 0, entonces me queda 3x1 más 2x2 igual 18, que es la restricción original del problema. Entonces recuerden que habíamos dicho que le ponemos un valor en la función objetivo negativo bien grande. Ese valor lo vamos a llamar m. Hay varias alternativas para manejar esa m. Puede ser un coeficiente bien grande, más grande que cualquiera de los C sub j. Se recomienda que sea 10 veces más grande que el máximo de los C sub j, porque así el problema tiende a darle valor cero a esa variable. Y una segunda forma, que es la que vamos a ver aquí, es considerar la variable como algebraica, como una m que es teóricamente infinito, o sea que menos m es menos infinito. Entonces miren lo que había dicho ahora, 3x1 más 5x2 menos infinito por x5, x5 tiene que ser 0, porque donde x5 tome cualquier valor por pequeño que sea, ese término hace que la función objetivo sea menos infinito, o sea, sería la teoría del mínimo. Yo necesito es maximizar. Aquí aparece la forma aumentada del problema con la variable artificial agregada y con la función objetivo también con el término menos mx5 agregado, pero recuerden que como estoy pasando todo al lado izquierdo de la restricción 0, me queda más mx5 igual a 0. Y miren que la variable x5 tiene esa barrita para saber que es artificial. Miren que cuando yo leo la solución básica asociada con esta tabla, con este sistema de ecuaciones, entonces la solución es, las básicas son x3, x4 y x5, que son las que tienen los vectores columna de la matriz identidad distintos de 0, y las no básicas x1 y x2, que son 0. Entonces la solución es x3 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18. O sea que la solución completa es los vectores desde x1 hasta x5, 0, 0, 4, 12, 18. Miren que eso es una solución perfecta para el problema alterado, pero para el problema original no, porque si x5 vale 18, entonces 3x1 más 2x2 vale 0, o sea que no estoy cumpliendo la restricción de que 3x1 más 2x2 igual a 18. Entonces vamos a empezar a iterar
para hacer que x5 llegue a 0, y eso ahí sí me garantizaría que 3x1 más 2x2 es 18. El planteamiento anterior tiene un problema. Recuerden que las variables básicas son x3, x4 y x5, y que el algoritmo requiere que el renglón 0 de las variables básicas sea 0, o sea que las variables básicas no aparezcan en el renglón 0, en la función objetivo. Sin embargo, recuerden que tienen un coeficiente en la forma z igual de menos mx5, o cuando las paso al lado izquierdo aparece un más mx5. Como yo tengo que poner un 0 ahí, pues eso es muy fácil. Se hace igual a como se hace cuando se hacen los pivotes, que se multiplica un renglón apropiado de la restricción donde aparece la variable para un múltiplo de esa variable para anular el x5. Miren que como x5 en la tercera restricción tiene un coeficiente de 1, entonces la multiplicamos por menos m, y así ese menos mx5 con el mx5 de la función objetivo al sumarlas da 0, o sea, hace que el x5 desaparezca. Entonces cojo esa restricción 0, o sea, la función objetivo, y le sumo la 3 multiplicada por menos m, y miren, ahí aparece el resultado de la suma. Z menos paréntesis 3m más 3 paréntesis x1 menos paréntesis 2m más 5, cierro paréntesis x2 igual a menos 18m. Miren que el problema que se presenta aquí no es grave, pero miren que la función objetivo se vuelve una especie de función algebraica, porque le está apareciendo una m. La función objetivo y todas las restricciones siempre eran números. Aquí está apareciendo una m que teóricamente es infinito, pero que se está manejando como una letra. Pero eso no es problema, se maneja la función objetivo como si fuera una función algebraica que tuviera una letra m. Observen que la función objetivo, después de haber sumado ese múltiplo de la restricción 3, se vuelve menos 18m, que es menos 18 por infinito, o sea, menos infinito, o sea que dista mucho en realidad todavía de ser un máximo. Vamos entonces a empezar a hacer las iteraciones ya así en la forma estándar, porque ya el renglón 0, que era el que al que le estaba haciendo falta adaptarse a la forma estándar, ya lo logramos poner en la forma estándar. Miren entonces la tabla inicial del problema obtenida de la tabla anterior. Es una tabla, pues básicamente casi que común y corriente. Lo único que tiene de raro, como habíamos dicho, es que en el renglón 0 aparece una letra m, un manejo algebraico de la función objetivo. Miren que las variables básicas son x3, x4 y x5. Como x5 es inventada y la solución es x3 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18, que se leen donde está la matriz identidad, por ahora esta solución no es factible para el problema original, porque si x5 vale 18, entonces 3x1 más 2x2 vale 0 y tiene que ser 18. Entonces el problema por ahora es no factible. El problema aumentado es factible, pero el problema original es no factible. Entonces lo que hacemos ahora es simplemente empezar a hacer las iteraciones común y corriente, como se hacen cuando la función objetivo no tiene esa forma algebraica. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta tabla es óptima? Pues si hay números negativos en el renglón 0 no es óptima, y efectivamente hay dos números negativos. El coeficiente de x1 es menos 3m menos 3 y el coeficiente de x2 es menos 2m menos 5. Cogemos el más negativo y miren que el más negativo es menos 3m menos 3. Menos 3m menos 3 teóricamente es menor que menos 2m menos 5. Entonces la variable que entra es x1 y ya sigue común y corriente. No vamos a hacer el pivote paso por paso porque se supone que ya conocemos cómo se hacen los pivotes, pero miren que ahí podemos determinar la variable que sale. Me voy dividiendo los lados derechos por los coeficientes de la que entra. 4 dividido por 1 da 4, 12 dividido por 0 da infinito y 18 dividido por 3 da 6. Entre 4, 12 y 6 el menor
es 4 que se logra con la restricción 1, entonces la variable que sale es la asociada con la restricción 1, que es x3. Entonces, entre x1 sale x3 y hacemos el pivote para poner en x1 lo que había en x3. Miren que en x3 hay 0, 1, 0, 0 y en x1 hay menos 3, menos 3, 1, 0, 3. Ahí hay que poner ese 0, 1, 0, 0. Ese es el pivote. Lo hacemos y llegamos a la tabla que aparece a continuación. Esta es la tabla después del pivote. Miren que x1 le quitó el puesto a x3. x1 ya aparece como variable básica y debajo de x1 está el patrón 0100, que era el que había en x3 en la tabla anterior. Entonces ahora viene la pregunta de siempre. ¿Esta tabla es óptima? Pues si hay números negativos en el renglón 0 no es óptima y efectivamente hay un número negativo. En el renglón 0 el coeficiente de x2 es menos 2m menos 5, que es negativo, demasiado negativo, teóricamente es menos infinito. Entonces es la única variable que puede entrar y que hace que la tabla no sea óptima. Miren que también el valor de la función objetivo es menos 6m más 12, todavía es teóricamente menos infinito. Ahora viene el proceso de determinar la variable que sale. La única que puede entrar es x2 porque es la única que tiene negativo. Y hago las divisiones del lado derecho por los coeficientes de la que entra, o sea, 4 dividido por 0 que me da infinito, 12 dividido por 2 que da 6 y 6 dividido por 2 queda 3. Entonces la variable que sale es x5. Entonces entre x2 y sale x5. Se hace un pivote común y corriente y llegamos a la tabla que aparece a continuación. Esta es la nueva tabla después del pivote. Miren que al haber salido x5, esta tabla ya es una tabla factible para el problema original. Miren que esta tabla lo que me está diciendo es que, leyendo los vectores de la matriz de identidad, que x1 vale 4, o sea, hay que producir 4 puertas por semana. x2 vale 3, o sea, hay que producir 3 ventanas por semana. Y x4 vale 6, o sea, a la planta 2, con esos niveles de producción de puertas y ventanas, le están sobrando 6 horas. Es una solución ya factible, porque ya 3x1 más 2x2 da 18. Ahora viene la pregunta, ¿es óptima esta tabla? Miren que inmediatamente uno ve en la función objetivo que x3 tiene un coeficiente negativo, o sea, esta tabla no es óptima y la única variable que puede entrar es x3, que es la que tiene ese número negativo, y empezamos a hacer el juego de dividir los lados derechos por los coeficientes positivos de, de la variable que entra. Entonces 4 dividido por 1 da 4, 6 dividido por 3 da 2. De la tercera restricción no se hace porque hay un número negativo. Recuerden que eso es la regla del algoritmo simple. Cuando en la variable que entra hay un número negativo, ese se ignora. Que entre otras cosas, acuérdense que ese era uno de los indicativos de cuando la función objetivo era acotada, o sea, cuando se podía ir a infinito, que es precisamente cuando todos los números, los coeficientes en la variable que entra son negativos, porque entonces si no hay quien salga, la función objetivo se dispara hasta infinito. Entonces, entre 4 y 2, el menor es 2, luego entra x3 y sale x4. Miren que ya la función objetivo ya no está en función de m, ya es 27. Producir 4 puertas, 3 ventanas da una utilidad de 27. Claro, porque ya estamos en una función, en una solución que sí es real, que sí es buena para el problema original. Entonces hacemos un pivote común y corriente para entrar x3 y sacar x4. En la tabla siguiente aparece x3 quitándole el puesto a x4. O sea, las variables básicas en la tabla siguiente son x1, x3 y x2.
En esta tabla aparece la solución después del pivote. Miren entonces la solución. X1 igual a 2, se producen 2 puertas por semana. X2 igual a 6, se producen 6 ventanas por semana. Y X3 igual a 2, o sea, a la planta 1 le sobran 2 horas. Y la función objetivo es 36. Y esta tabla es óptima, porque en el renglón 6, en el renglón 0, todos los números son mayores o iguales que 0. Miren que el coeficiente de x5 es m más 1, pero eso es mayor que 0. No, pues es que es infinito. Infinito más 1 es infinito. Miren una cosa curiosa. La solución que tenemos en este problema es la misma que había dado el problema de la window original, cuando 3x1 más 2x2 era menor o igual que 18 en vez de ser igual a 18. Ahora, ¿por qué dio la misma solución? Miren que intuitivamente era esperable, porque cuando uno resolvía el problema en su forma original con 3x1 más 2x2 menor o igual que 18, miren que la variable x5 era 0, que en ese caso era de holgura, en ese caso no era artificial sino de holgura, o sea que 3x1 más 2x2 era 18, o sea que al problema sin pedírselo ponía la planta 3 a trabajar a full capacidad y ese era el óptimo. Aquí se lo estamos pidiendo, entonces por supuesto tiene que dar la misma solución porque le estamos pidiendo una condición que se cumplía en el óptimo. Pero independientemente de eso, la solución es esa, x1 igual 2, x3 igual 2, x2 igual 6 y la utilidad es 36 y esa es la tabla óptima. En esta diapositiva hacemos una observación. La variable x5, que es la variable artificial inventada, es básica en las dos primeras tablas simples. O sea que en esas tablas esa solución no es factible para el problema original, es factible para el problema aumentado, para el problema transformado, pero no es factible para el problema original. Miren que uno creería, pero es que si x5 tiene un coeficiente prácticamente de menos infinito en la función objetivo, debiera desaparecer en la primera iteración. Y no, hay veces que se demora mucho para que la variable artificial desaparezca. Aquí se demoró 2 iteraciones para desaparecer. No siempre desaparecen de primeros, necesariamente desaparecen cuando el problema es factible. Hay un caso en que no desaparecen y es cuando el problema es no factible, cuando el problema no tiene solución. Pero cuando el problema tiene solución, siempre la variable x5 acaba en 0, por lo que dijimos, porque tiene un coeficiente en la función objetivo de menos infinito que haría que el valor de la función objetivo fuera menos infinito, que es todo lo contrario de ser un máximo. Miremos el segundo caso que se sale del estándar de los problemas de programación lineal como los habíamos visto inicialmente. Y es el caso de restricciones del tipo mayor o igual. Ya vimos el de restricciones de tipo igual. Entonces vamos ahora a ver cómo se manejan restricciones del tipo mayor o igual. Este problema no es el de la window, es un problema distinto que tiene 3 restricciones. Fuera de eso es un problema de minimización. Entonces, se está saliendo de la forma estándar por 2 características. Por tener una restricción de tipo mayor o igual y por ser un problema de minimización. Por ahora, hagamos caso omiso de lo de ser de minimización, más tarde vemos cómo se maneja esa función objetivo de minimización y concentrémonos en la restricción de tipo mayor o igual, que es la tercera restricción. Entonces miren que el problema tiene una restricción de tipo menor o igual, la primera, punto 3x1 más punto 1x2 menor o igual que 2,7, una restricción de igualdad o de ecuación, punto 5x1 más punto 5x2 igual 6, y una restricción de tipo mayor o igual, la restricción tercera, que es punto 6x1 más punto 4x2 mayor o igual que 6, y si cumple con la condición de no negatividad, x1 y x2 mayores o iguales que 0. No nos preocupemos por la interpretación del problema. Esto es un problema para el tratamiento de cáncer combinando dos tipos de rayos X, entonces por eso hay una restricción de tipo menor o igual, una de igual y otra de mayor o igual, pero vamos a concentrarnos en la solución matemática, cómo se maneja matemáticamente una restricción de tipo mayor o igual.
A las restricciones de tipo mayor o igual les pasa lo contrario de lo que les pasa a las de tipo menor o igual, y es que al lado izquierdo les está sobrando algo, porque el lado izquierdo es mayor o igual, entonces sobra algo respecto al lado derecho. Entonces, así como en las de tipo menor o igual, sumábamos esa cantidad que le faltaba, aquí hay que restar esa cantidad que sobra, porque al restar esa cantidad que sobra, esa variable que se resta es positiva, es mayor que cero, ¿cierto? Punto 6x1 más punto 4x2, como es mayor o igual que 6, yo le resto precisamente el excedente del lado izquierdo sobre el lado derecho, y esa variable x5 es mayor que cero. Entonces miren que cumple la condición que exige el algoritmo simples, y es que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que cero. Con eso, inventando esa variable x5, logré convertir la restricción de tipo mayor o igual en una ecuación. Pero persiste un problema, y es que pasa lo mismo que pasaba cuando teníamos las restricciones de tipo igual. No aparece el renglón, la columna de la matriz identidad, porque esta variable tiene como coeficiente un -1. El -1 no es un coeficiente de la matriz identidad. Cuando la restricción era de tipo menor o igual, que aparecía ahí un más x5, eso aportaba el 1 para la matriz identidad. Aquí, como hay un -1, no tenemos la matriz identidad, o sea, tenemos el mismo problema que teníamos cuando resolvimos la ecuación, la restricción de tipo igual. Entonces, de todas formas, ya sabemos cuál es la solución. Inventamos una variable artificial que la vamos a llamar x6. Miren entonces que la x5 no tiene el sombrerito encima porque esa variable tiene sentido. El x6, que es la artificial, es inventada, le ponemos ese gorrito y la restricción se convierte entonces .6x1 más .4x2 menos x5 más x6 igual 6, donde el x5 se usó para convertir la restricción de tipo mayor o igual en igualdad, y el x6 para lograr el vector de la matriz identidad. Aquí aparece el problema en forma de ecuaciones. Miren que persiste el problema de que donde están las columnas de la matriz identidad, que es con x3, x4 y x6, pues el x3 sí tiene un 0, pero el x4 y el x6 no. Entonces ya eso sabemos cómo se hace, no es sino restarle un múltiplo apropiado de la respectiva restricción, de la segunda restricción para eliminar el x4 en la función objetivo, y de la tercera restricción para eliminar el x6 en la función objetivo. Recuerden que ya vimos cuando manejamos las ecuaciones que eso era lo que había que hacer. Aquí se hace exactamente lo mismo, pero miren que entonces el manejo de la función objetivo se vuelve un poquito más complejo, porque ya hay que restarle a la vez dos ecuaciones multiplicadas por menos m, pero con eso se transforma en un renglón cero, donde los coeficientes de las variables básicas se vuelven cero. Miren que aquí, como el problema es de minimización, si en los de maximización se ponía que la función objetivo tuviera un menos infinito, aquí hay que poner es un más infinito, o sea, se les pone un signo contrario a lo que se pone en los problemas de maximización. Esa es la razón por la cual los coeficientes de las variables artificiales son más m en lugar de menos m, para hacer que desaparezcan de todas formas. Claro que todavía no hemos visto cómo se maneja la minimización, pero ya con esto hacemos una introducción a una de las formas como se pueden manejar los problemas de minimización. ¿Cómo se maneja un problema de minimización? Hay varias formas de manejar los problemas de minimización. La que está enunciada en esta diapositiva no es la que vamos a utilizar, pero es perfectamente válida. Miren que habría que cambiar la forma de desarrollar el algoritmo. Por ejemplo, el renglón 0
miren que dice que hay que cambiar el criterio de los evaluadores. Cuando el problema era de maximización, decíamos, hay que entrar el que tenga el coeficiente más negativo para que la función objetivo crezca. Cuando este es de minimización, habría que entrar la variable que tenga el coeficiente más positivo. Habría que hacer ese cambio. Miren otro cambio que es derivado del anterior, la prueba de optimalidad. Cuando el problema era de minimización, decíamos, si en el renglón 0 no hay números negativos, esa es la tabla óptima, la solución óptima. Aquí decimos, si en el renglón 0 no hay números positivos, esa es la tabla óptima. Habría que cambiar ese criterio. Y un tercer cambio que habría que hacer es el vector que entra. Recuerden que el vector que entra cuando el problema era de maximización era el que tuviera el coeficiente más negativo. Aquí habría que entrar el que tenga el coeficiente más positivo. Entonces habría que hacer varios cambios en el algoritmo para manejar los problemas de minimización. Y entre otras cosas habría que tener, llamémoslo así, dos algoritmos, uno para resolver problemas de maximización y otro para resolver problemas de minimización. Por esa razón no vamos a hacer estos tres cambios, sino que vamos a ver una forma distinta de convertir el problema de minimización en uno de maximización. Una forma más sencilla, entonces, de manejar los problemas de minimización es transformarlos en problema de maximización. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Hay un teorema matemático que dice que los valores de x que minimizan una función de x, o sea, minimizar sumatoria de cj, xj, inclusive esto es válido para problemas no lineales también. Este es lineal porque sumatoria de cj, xj es un problema lineal, que es el problema lineal que estamos tratando de resolver, pero también es válido para problemas no lineales. El mínimo de f de x es igual al máximo de menos f de x. Entonces, ¿cómo hago yo para convertir el problema en maximizar menos f de x? Pues le cambio el signo a todos los coeficientes c en la función objetivo, porque eso es multiplicar la función objetivo por menos 1. Esa es la forma más sencilla de resolver el problema. Simplemente se le cambia de signo a todos los coeficientes en el renglón 0 en la función objetivo y se resuelve ese problema. El único problema es que al final la función objetivo está multiplicada por menos 1, entonces hay que volverla a descambiar. Miren entonces que la función objetivo del problema original de minimización era minimizar z igual a 0.4x1 más 0.5x2 más mx4 más mx6 después de haber introducido las dos variables artificiales. Y para pasar la maximización yo le cambio el signo. Minimizar esa función es lo mismo que maximizar menos esa función, menos z. Entonces le cambio el signo a todos los coeficientes. Me queda maximizar menos 0.4x1 menos 0.5x2 menos mx4 menos mx6. Entre otras cosas, miren que ya las m's tienen un coeficiente, un signo menos, un coeficiente negativo en x4 y x6, que era lo que pasaba cuando el problema era de maximización, porque de hecho este problema ya se volvió de maximización. Con eso se resuelve el problema por el algoritmo original. Maximizar es un problema en forma estándar, los problemas de maximización. Entonces ya nos deshicimos, ya sabemos cómo se maneja el problema de minimización, simplemente convirtiéndolo en uno de maximización, pero teniendo en cuenta que al final la función objetivo en la última tabla, en la tabla óptima, aparece multiplicada por menos 1. Aquí aparece la forma aumentada del problema con las variables artificiales. Miren que el renglón 0 ya aparece la función objetivo toda multiplicada por menos 1. Miren que si todo se multiplica por menos 1, el z también está multiplicado por menos 1. Por eso la función objetivo al final da multiplicada por menos 1, porque vamos a obtener menos z en vez de obtener z, que es lo que pide el problema original. Y miren las restricciones, ya habíamos hablado de ellas. A la primera, que es de tipo menor o igual, le agregamos una variable de holgura, que es x3,
A la segunda, que era una ecuación, le agregamos una variable artificial, que es x4, y a la tercera, que era una restricción de tipo mayor o igual, le agregamos una variable de excedente, que es x5, y una variable artificial, que es x6. Y con eso tenemos ya el problema en forma de ecuaciones y con los vectores de una matriz identidad, por lo menos en las restricciones. Recuerden que después hay que eliminar las m's de las artificiales en la función objetivo, pero que ya sabemos cómo se hace. En esta diapositiva aparece la eliminación gaussiana para eliminar los coeficientes de x4 y x6, que son variables básicas en la primera tabla, para hacerlos cero. Entonces miren que tenemos la restricción objetivo original, que es menos z más 0.4x1 más 0.5x2 más mx4 más mx6 igual 0. Simplemente lo que hacemos es que la ecuación 2 la multiplicamos por menos m y se la sumamos. La ecuación 3 la multiplicamos por menos m y también se la sumamos. Con eso eliminamos los coeficientes de x4 y x6. La 2 multiplicada por menos m, elimínale mx4 en la función objetivo. Y la 3 multiplicada por menos m, elimina el mx6 en la función objetivo. Y sumamos esas tres ecuaciones. Miren, ahí aparece ya el resultado de las tres ecuaciones, que a continuación lo vamos a llevar a la tabla simples. Esta es la tabla simples original. Miren que la solución que se lee ahí es x3 igual 2,7, x4 igual 6 y x6 igual 6, que por supuesto es no factible para el problema original porque contiene todavía variables artificiales. Miren que ocurre lo mismo que habíamos dicho en el problema de la window inicialmente alterado. La función objetivo es menos 12m, o sea, menos infinito, o sea que dista mucho todavía de ser un máximo, porque menos infinito no es un máximo. Entonces ahora viene la pregunta, ¿hay variables? ¿Es óptima la tabla? Hay números negativos en el renglón 0. Miren que los coeficientes de x1 y x2 son negativos. El uno es menos 1.1m más 0.4 y el otro es menos 0.9m más x5. ¿Cuál es el más negativo de todos? Pues menos 1 con 1m es más negativo que menos 0.m y se escoge entonces como variable que entra x1. Ahora viene la relación de dividir el lado derecho por los coeficientes de la variable que entra para determinar la variable que sale, y me da que 2,7 dividido por 0.3 da 9, 6 dividido por 0.5 da 12 y 6 dividido por 0.6 da 10. Entonces el menor es 9, que se logra en la primera fila, o sea, con la variable x3. Miren que curiosamente la variable que va a salir es la que no era la que estábamos buscando que salieran, que son x4 y x6, que son las artificiales, las inventadas, pero no importa, tarde que temprano acaban saliendo. Entonces, en la siguiente tabla, acuérdense que no estamos haciendo ya los pasos del pivote, porque eso ya lo vimos. Simplemente en la tabla que sigue aparece ya hecho el pivote, donde x1 le quita el puesto a x3. Esta es la nueva tabla simples después del pivote, donde las variables básicas son x1, x4 y x6, y las soluciones x1 igual 9, x4 igual 1,5 y x6 igual a 0.6. Miren que es una solución que sigue siendo no factible para el problema original, porque todavía hay variables artificiales en la base, en las variables básicas. Entonces, miren que la función objetivo sigue siendo menos infinito. Eso siempre que haya variables artificiales, la función objetivo sigue dando menos infinito. Menos 2,1m menos 3,6, pues eso da menos infinito, menos 3,6 que es menos infinito. Ahora viene la pregunta, ¿hay números negativos en el renglón 0 para saber
que el problema no está en el óptimo, esta solución no está en el óptimo y que hay alguna variable que pueda entrar. Efectivamente, el coeficiente de x2 es negativo. Menos 16m más 11 dividido por 30 es un número negativo, entonces se escoge la variable x2 como variable que entra. Y hacemos las relaciones. 9 dividido por un tercio que da 27. 1,5 dividido por un tercio que da 4,5. Y 0,6 dividido por 0,2 que da 3. Miren que el menor de esos valores es 3, entonces la variable que entra es x6. Entonces hacemos un pivote donde se entra x2, se saca x6 y en la tabla que sigue van a aparecer como variables básicas x1, x4 y x2, que es la que le va a quitar el puesto a x6. Miren que aquí ya se va una de las variables artificiales, pero como todavía queda la otra, la tabla que va a aparecer a continuación sigue siendo no factible para el problema original. Después de hacer el pivote, llegamos entonces a la tabla siguiente. Esta es la tabla después del pivote. Miren que ya las variables básicas aquí son x1, x4 y x2. Todavía queda una artificial que hace que el problema original no sea factible. Viene la pregunta, ¿hay números negativos en el renglón 0 para saber que no estamos en el óptimo y para escoger la variable que entra? Y efectivamente hay dos números negativos en el renglón 0. El coeficiente de x3 que es menos 5m más 7 sobre 3 y el coeficiente de x5 que es menos 5m tercios más 11 sextos. ¿Cuál de esos dos números es el más negativo para entrar esa variable? Pues miren que por el lado de las m's empatan, porque ambos son menos 5m tercios. Entonces quedan los términos que no tienen coeficiente en m, que son 7 tercios y 11 sextos. El más pequeño es menos 5m tercios más 11 sextos, porque 11 sextos es menor que 7 tercios. Miren que 11 sextos es un número menor que 2, en cambio 7 tercios es un número mayor que 2. Entonces, la variable que entra es x5. De todas formas, les recuerdo que esto es una disquisición que no vale ni siquiera la pena hacérsela. Si ustedes entraran x3, el problema trabaja común y corriente, coge por otro lado, otro camino, pero llega al óptimo de todas formas. Sin embargo, si uno es estricto y dice yo quiero el más negativo de esos números, pues es el coeficiente de x5, entonces por eso la variable que entra es x5. Ahora, ¿cuál es la variable que sale? Entonces, miren que en la tercera restricción hay un número negativo, solo tengo que dividir el lado derecho por los coeficientes de x1 y de x4, de la primera y la segunda restricción, que son 8 dividido por 5 tercios, que da 4,8, y 0,5 dividido por 5 tercios, que da 0,3. 0,3 es menor que 4,8, entonces sale x4. Entonces, en la tabla siguiente, entre x5 y sale x4. Miren que en la tabla que sigue, x5 le va a quitar el puesto a x4, o sea que las variables básicas ya van a ser x1, x5 y x2. Y ya esa tabla va a empezar a ser factible para el problema original porque ya van a desaparecer todas las variables artificiales. La única que quedaba era x4 y en la tabla siguiente va a desaparecer. Entonces hacemos ese pivote y llegamos a la tabla que aparece a continuación. Esta es la nueva tabla después del pivote. Viene la pregunta, ¿esta tabla es óptima? Esta tabla sí es óptima. Miren que en el renglón 0 todos los coeficientes de las variables no básicas son mayores que 0. El de x3 es 0,5, el de x4 es m menos 1,1, o sea, infinito menos 1,1, eso es infinito. Y el de x6 es m, o sea que eso es infinito. Entonces estos son, incluyendo básicas y no básicas, mayores o iguales que 0, o sea que esta es la tabla óptima. La solución a este problema entonces es x1 igual 7,5, x5 igual 0,3 y x2 igual 4,5.
Recuerden que ese x5 era una variable de excedente, la variable de excedente de la tercera restricción. Reemplacen esos valores de x1, 7,5 y x2, 4,5 en la función, en la tercera restricción y verán que el lado derecho es 6, que aparece excedida en punto 3, o sea que da 6,3. Entonces, esta es la tabla óptima. La función objetivo aquí es menos z igual menos 5,25, o sea que la función objetivo del problema original del de minimización es z igual a 5,25 positivo. Miren que lo que se produjo fue ese cambio de signo que ya lo habíamos explicado, y entonces esta es la tabla óptima. Miremos ahora cómo se manejan los lados derechos negativos. O sea, cuando el lado derecho del igual, el término independiente es un número negativo, pues es muy sencillo convertir eso en un lado derecho positivo. No es sino multiplicar por -1. Si es una ecuación, entonces queda todos los términos del lado izquierdo donde están las a's negativos, pero ya al lado derecho me queda positivo. Recuerden que los lados izquierdos en las coeficientes de la matriz A, las a's pueden ser negativos, eso no tiene problema. Lo único que tiene problema es el término independiente positivo. Y recuerden otra cosa, cuando uno multiplica, esto era el caso de una ecuación, cuando es una restricción de tipo menor o igual o de tipo mayor o igual, recuerden que si uno multiplica una ecuación de esas por -1 para convertir el lado derecho en positivo, se le cambia el signo. O sea que si era de signo menor o igual, queda de signo mayor o igual, y si era de signo mayor o igual, queda de signo menor o igual, pero ya sabemos cómo se manejan esas restricciones y ya entonces salimos del problema de tener lados derechos negativos. Miremos ahora cómo se maneja la condición de signo de las variables, porque algunas veces las variables no necesariamente tienen que tomar valores no negativos. Hay varias alternativas que las vamos a ver enseguida, pero de todas formas lo que hay que hacer es convertir el problema en uno que tenga variables no negativas, o sea que esas variables hay que convertirlas en unas variables que sean no negativas, porque el algoritmo simples exige que las variables sean no negativas. Recuerden que cuando uno escoge la variable básica que sale, eso lo que busca es que en la tabla siguiente, en la tabla que va a aparecer después del pivote, todas las variables sean mayores o iguales que 0. Entonces vamos a ver cómo se transforma el problema en una forma equivalente con variables todas mayores o iguales que 0. Miremos varios casos de variables que pueden tomar valores negativos. El primer caso, que aparece aquí como 6,1, es que haya una cota negativa, o sea que la variable pueda tomar de un valor negativo hacia arriba, incluyendo los positivos. Por ejemplo, que la variable pueda tomar valores mayores o iguales que -3 en vez de mayores o iguales que 0. Eso quiere decir que puede tomar valores desde -3 hasta infinito, ¿cierto? Pero miren que ese LJ, ese -3, en el caso general sería SJ, es un número negativo, como aparece en la segunda línea de la diapositiva, o sea, XJ mayor o igual que LJ con LJ menor que 0. Entonces, la forma de convertir el problema en uno que tenga variables estrictamente mayores o iguales que 0, porque eso es lo que requiere el algoritmo, es definir una variable que la vamos a llamar XJ', si XJ es mayor o igual que LJ, igual a XJ menos LJ. Y ese XJ' es mayor o igual que 0, porque si XJ es menor o igual que LJ, miren que inmediatamente se concluye que XJ menos LJ, que es XJ', es mayor o igual que 0. Entonces encontramos una variable que es mayor o igual que 0. Lo que pasa es que entonces hay que ir a hacer el cambio en el en el problema original. Por ejemplo, retomando el caso de la Windor,
supóngase que a mí me dicen que x1, o sea, las puertas son mayores o iguales que menos 10. ¿Por qué puede suceder ese caso en la vida real? ¿Cómo así que el número de puertas sea mayor o igual que menos 10? O sea que producir menos 3 puertas es válido. ¿Y qué quiere decir unas puertas negativas? Miren la interpretación. Recuerden que las horas que le estaban sobrando a las plantas eran horas excedentes, pero que ya la empresa estaba produciendo. Entonces vamos a suponer que la empresa en la producción antes de disponer de las horas estaba produciendo 10 puertas. Entonces miren que tiene sentido decir que en las horas se van a producir un número de puertas mayor o igual que menos 10. ¿Qué quiere decir producir menos 9 puertas? Pues que si estaba produciendo 10 y le agrego menos 9 me da una. Ese 1 es positivo. Entonces es un exceso sobre la producción actual. Tiene entonces plena justificación decir mayor o igual que menos 10, porque ese número negativo lo que haría sería disminuir la producción actual de puertas. Entonces si yo hago el cambio x j' igual a xj menos lj, o sea, x1 mayor o igual que menos 10, miren que x1' me da x1 menos 10, o sea, x1 más 10. Entonces, x1' es x1 más 10 y x1' es mayor o igual que 0. Ahora, miren que ahí está en la forma x1' igual a x1 más 10. Yo de ahí despejo x1, porque yo en el problema original tengo ese x1 y yo tengo que ir a reemplazar en el problema original x1 por x1' menos 10 y x1' es mayor o igual que 0. Recuerden entonces que yo tenía que x1 era mayor o igual que menos 10. Yo definía x1' igual a x1 más 10 y de ahí concluía que x1' era mayor o igual que 0. Pero como en el problema original aparece es x1, entonces yo en esa ecuación, x1' igual a x1 más 10, despejo x1, que es la que voy a reemplazar en el problema original, por x1' menos 10. Y eso es lo que hago. Miren que en el problema equivalente, simplemente donde en el problema original aparece x1, yo lo reemplazo por x1' menos 10 y x1' es una variable que es mayor o igual que 0. Miren que las restricciones se transforman. Por ejemplo, x1 menor o igual que 4, que se transforma en x1' menos 10 menor o igual que 4, pues a la hora la verdad, el término de esa restricción, el término independiente es 14, o sea, eso es x1' menor o igual que 14. Yo puedo hacer ese cambio, pero el software es capaz de manejar esa situación. Yo no tengo que pasar ese 10 al lado derecho, ese menos 10 al lado derecho. Simplemente yo puedo dejar la restricción como x1' menos 10 menor o igual que 4. Miren que lo mismo pasa en la restricción 3 y en la función objetivo. A la función objetivo le aparece un término independiente, porque si yo desbarato el paréntesis, eso queda maximizar 3x1 más 5x2 menos 30, pero es que eso tampoco es problema. La función objetivo puede tener términos independientes. Miren entonces que yo resuelvo este problema y manejo variables mayores o iguales que 0 porque x1' es mayor o igual que 0. Lo que pasa es que al final, como la variable original del problema era x1, entonces yo tengo que volver a desconvertirla, llamémoslo así. Tengo que volver a que x1 es x1' menos 10 y por eso x1 puede dar menor que 0, porque si x1' vale, por ejemplo, 6, entonces x1 vale 6 menos 10, que sería menos 4. Pero tengo que hacer la conversión inversa para recuperar el x1, que era la variable del problema original. Miremos ahora un caso diferente, o sea que la variable es totalmente libre. Eso se llama una variable no restringida en signo, NRS, o sea que se puede mover desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cómo se maneja este caso?
Pues muy sencillo, cualquier número, sea positivo o negativo, se puede expresar como la diferencia de dos números positivos. Por ejemplo, el número -8 es igual a 10 menos 18. Y miren que 10 es positivo y 18 también es positivo. Lo que pasa es que yo estoy diciendo 10 menos 18, pero es 10 positivo menos 18 positivo. O sea que cualquier número, sea positivo o negativo, matemáticamente se puede expresar como la diferencia de dos números positivos. Eso es lo que hago. Esos dos números positivos los llamo XJ más y XJ menos. O sea que XJ lo reemplazo por XJ más menos XJ menos, y ambos son mayores o iguales que 0. O sea que cuando reemplazo XJ por XJ más menos XJ menos, ambas variables XJ más y XJ menos son mayores o iguales que 0, como lo requiere el algoritmo simples. Entonces simplemente hago ese cambio. Retomemos el problema de la Windor con una modificación. Miren que donde dice problema original, el problema de la Windor es muy similar al inicial, al original, pero la variable x1 le estamos agregando la condición de que es no restringida en signo, o sea que se puede mover entre menos infinito e infinito. En cambio la variable x2 sí la conservamos mayor o igual que 0, o sea que la única que tenemos que cambiar por la diferencia de dos números positivos es x1, que la convertimos en x1 más menos x1 menos, donde x1 más y x1 menos son mayores o iguales que 0, y la reemplazo, x1 donde aparezca la reemplazo por x1 más menos x1 menos, y ahí en el problema equivalente aparecen esos reemplazos y agrego que x1 más y x1 menos son mayores o iguales que 0. Miren que aquí hay que pagar un precio que no es muy significativo. Se me incrementa el número de variables. Yo tenía una variable x1 y ya me van a aparecer dos variables que son x1 más y x1 menos. Si yo no quiero utilizar ese signo más y ese signo menos como superíndices, porque al fin y al cabo ese manejo de superíndices hay veces que es enredado en Word o en cualquier paquete, yo les puedo dar otro nombre. Si llegaban hasta 5 las variables, en vez de llamarlas x1 más y x1 menos, las llamo x6 y x7, pero aquí las estamos llamando x1 más y x1 menos para saber que hacen referencia a la variable x1. Fuera de que yo tengo que pagar el precio de que se me incrementó el número de variables en 1 por cada variable no restringida en signo, tengo que hacer también una conversión para recuperar la variable original. O sea que una vez que yo obtenga x1 más y x1 menos que aparecen en el problema transformado, en el problema equivalente, yo la resto y recupero el valor de la variable original. Por ejemplo, si x1 más me dio 5 y x1 menos me dio 7, entonces x1 del problema original es 5 menos 7, o sea, menos 2. Miren que pudo tomar un valor negativo. Así es entonces como se maneja esa situación, y recuerden que hay que hacer la desconversión para recuperar la variable original. Miremos una última situación, y es cuando la variable tiene que tomar valores menores o iguales que 0. Digamos que es una variable al revés. En vez de ser mayor o igual que 0, tiene que ser menor o igual que 0. La forma de manejar esto es con otro cambio de variables, porque si xj es menor o igual que 0, yo me invento una variable que la voy a llamar xj' igual a menos xj, o sea, xj igual a menos xj'. Y si xj es menor o igual que 0, entonces xj' es mayor o igual que 0, y voy y reemplazo en el problema donde aparezca xj por menos xj' y lo resuelvo con ese xj' que es mayor o igual que 0. Aquí aparece el problema de la Windor, donde le cambiamos la restricción de x1, la condición de no negatividad de x1, en vez de ser x1 mayor o igual que 0, por x1 menor o igual que 0. Entonces yo, como les digo,
me invento la variable x1' igual a menos x1 y x1' mayor o igual que 0 y voy y reemplazo en el problema original en el que aparece a mano izquierda x1 por menos x1', miren, lo ahí aparece reemplazado. En todas partes donde aparece x1 yo lo cambio por menos x1', inclusive en la función objetivo. En la función objetivo aparece con un signo menos. Recuerde que el hecho de que haya valores negativos en la función objetivo tampoco tiene problema. El único caso grave que vimos es cuando el lado derecho era negativo, pero en la función objetivo puede haber números negativos. Y yo resuelvo ese problema con x1' mayor o igual que 0. Al final, cuando obtenga la solución, tengo que nuevamente desconvertir la variable. O sea que si x1' que tiene que ser mayor o igual que 0 me da 8, quiere decir que la variable x1 del problema original es menos 8. Miren otra observación. Miren que decir que yo reemplazo x1 por menos x1' es equivalente, para verlo en una forma más sencillo, a decir, donde está la variable que es menor o igual que 0, cambien en todas partes el coeficiente, tanto en la función objetivo como en todas las restricciones. Y recuerden que de todas formas, lo repito, al final hay que cambiarle el signo a la variable que aquí da mayor o igual que 0 por una que da menor o igual que 0.